La mayoría de la gente, si le preguntas para qué sirven los hoyos en las clavijas de un enchufe, responde lo mismo, que ahorran plástico en la fabricación, que reducen el peso, que es una marca del molde. Todas esas respuestas tienen algo en común. Suenan lógicas, y ninguna es la historia real detrás de esos dos hoyos. Ese detalle que has ignorado toda tu vida tiene tres funciones distintas. Ninguna es la que acabas de pensar. Y lo más extraño es que la función original para la que fueron diseñados dejó de existir hace más de medio siglo. El mecanismo desapareció. Los hoyos no. Se quedaron. Y lo que hacen hoy no tiene nada que ver con lo que hacían antes. Para entender por qué hay que retroceder al momento en que conectar un aparato eléctrico en casa era genuinamente peligroso. A principios del siglo XX, las casas no tenían tomacorrientes. Las paredes estaban cableadas para una sola cosa: iluminación. Si querías usar una plancha, un ventilador, una tostadora, la única opción era quitar el foco del techo, exponer los contactos activos y conectar ahí tu aparato. Sin protección, sin interruptor, sin nada entre tus manos y la corriente. Para millones de personas en esa época, eso no era una emergencia. Era el martes por la tarde. En 1904, un inventor estadounidense llamado Harvey Hubble decidió que ese sistema tenía que cambiar. Lo que diseñó ese año fue simple en apariencia, pero radical en consecuencia. Un dispositivo con clavijas metálicas que podía insertarse y retirarse de un punto fijo en la pared, sin tocar ningún cable expuesto. El primer enchufe separable de la historia. En 1904, eso era una revolución. Hoy parece tan obvio que cuesta entender que alguien tuvo que inventarlo. Pero Hubble no se detuvo ahí. En 1913 perfeccionó el diseño y añadió algo a las clavijas que nadie había puesto antes. Algo que convirtió una conexión simple en un sistema de cierre. Y ese detalle es exactamente lo que estás mirando cada vez que enchufas algo. Lo que añadió eran pequeñas indentaciones cerca de las puntas de las clavijas. Cavidades que encajaban con topes mecánicos de resorte dentro del tomacorriente. Cuando insertabas el enchufe, sentías un clic. El enchufe quedaba bloqueado en su lugar. No podía aflojarse por vibración. No podía caerse por accidente. Funcionaba como un seguro de puerta, pero a escala milimétrica, oculto dentro del tomacorriente. Ese mecanismo se convirtió en el estándar de la industria durante décadas. Funcionaba bien, hasta que los fabricantes descubrieron que no hacía falta. Si abres un tomacorriente moderno hoy, no vas a encontrar esos topes. Desaparecieron. Los fabricantes los eliminaron, porque el verdadero agarre del enchufe no venía de ningún mecanismo de bloqueo. Venía de algo más simple. Dentro de cualquier tomacorriente moderno hay dos placas metálicas con resorte que aprietan las clavijas desde los lados. La fricción hace todo el trabajo. Sin topes, sin clic. La física lo resuelve sola. Pero aquí está la paradoja que nadie menciona. Cuando los fabricantes eliminaron los topes mecánicos, los hoyos deberían haber desaparecido con ellos. Sin topes adentro, los hoyos afuera no tienen razón de ser. Y sin embargo, ahí están, en cada enchufe que sale de fábrica, en el que tienes más cerca en este momento. Sobrevivieron. Y lo hicieron porque encontraron dos funciones nuevas que Hubble nunca imaginó para ellos. La primera ocurre en una fábrica que nunca vas a visitar pero cuyos resultados usas todos los días. Cuando se fabrica un enchufe, las clavijas tienen que quedar perfectamente paralelas y perfectamente fijas, mientras el plástico se inyecta a su alrededor a alta temperatura. Si una clavija se mueve aunque sea 1 milímetro, el enchufe queda defectuoso. No visiblemente defectuoso. Defectuoso de una forma que solo se revela con el tiempo y el calor. Los estándares internacionales establecen valores muy precisos de resistencia de contacto para un enchufe correctamente fabricado. Cuando una clavija queda desalineada, esa resistencia puede multiplicarse hasta 40 veces. Una resistencia 40 veces mayor no genera más electricidad, genera calor. Calor sostenido, invisible, acumulado dentro de tu pared cada vez que conectas algo. No es un cortocircuito que dispara un interruptor. No hace saltar ninguna alarma. Es un proceso lento que puede durar meses, acumulándose en silencio antes de convertirse en un problema real.
La solución es tan elegante como el problema es silencioso. Durante la fabricación, una varilla atraviesa los dos hoyos y ancla las clavijas en su posición exacta, mientras el plástico caliente las rodea. La varilla sale. El enchufe queda. Los hoyos hicieron su trabajo antes de que el enchufe existiera como tal. Lo que Hubble puso en esas clavijas para bloquear un mecanismo que ya no existe, terminó siendo 100 años después, la pieza que garantiza que ese calor silencioso nunca empiece. Pero hay una tercera función. Esta no ocurre en ninguna fábrica. Ocurre en lugares donde conectar una máquina por error no te cuesta un susto. Te cuesta una mano. En industrias de alto riesgo existe un procedimiento llamado bloqueo y etiquetado. Lockout, tagout, como lo conocen los técnicos. Antes de intervenir cualquier máquina peligrosa, el técnico la desconecta. Y no basta con desconectarla. Hay que garantizar que nadie pueda volver a conectarla mientras alguien está adentro. Ahí entran los hoyos. El técnico desenchufa el equipo, toma un candado pequeño y lo pasa directamente a través de los hoyos de las clavijas. Con el candado puesto, ese enchufe no puede insertarse en ningún tomacorriente. La geometría lo impide. Solo la persona que tiene la llave puede retirar esa protección. En plantas de manufactura, en obras de construcción, en cualquier instalación industrial de América Latina, ese procedimiento se ejecuta decenas de veces al día con enchufes exactamente iguales al que tienes en tu casa. Y aquí está la parte que conecta todo. Ese sistema solo funciona porque América Latina conservó el estándar original de Hubble, las mismas clavijas planas, los mismos hoyos, el mismo diseño de 1913. Cuando Europa rediseñó sus sistemas eléctricos después de la Segunda Guerra Mundial, adoptó clavijas redondas más compactas sin hoyos. América Latina heredó el estándar norteamericano conocido como NEMA, y con él heredó algo que los enchufes europeos no tienen: la posibilidad de bloquear físicamente una conexión peligrosa con un candado. Lo que muchas veces se percibe como un rezago tecnológico trajo consigo una capacidad de seguridad que el diseño europeo no contempla. Cada vez que un técnico ejecuta ese procedimiento en una planta industrial de América Latina, lo hace con un enchufe idéntico al que tienes en tu casa. El mismo hoyo, la misma geometría, el mismo Hubble de 1913, sin saberlo. Esa respuesta que tenías antes de empezar este video era razonable. Ahorran material, marcas del molde, sin función real. Suena lógico cuando no sabes lo que ocurrió entre 1913 y hoy, pero Hubble diseñó un mecanismo que desapareció y dejó sus huellas intactas. Y esas huellas encontraron propósito nuevo 2 veces, en una fábrica y en un taller, sin que nadie lo planeara. Eso no es un accidente de la historia industrial. Es lo que pasa cuando un buen diseño tiene más inteligencia de la que su propio creador sabía que tenía. La próxima vez que enchufes algo, ya sabes lo que estás mirando. No es un residuo del pasado. Es un diseño que sobrevivió a su propia razón de ser y siguió siendo útil de formas que su inventor nunca imaginó. Si eso te parece fascinante, en este canal hay muchos objetos más esperando el mismo análisis. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.